Amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Pelotas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo pinta su mitad de semana? Ya a unas horas de vivir el primer capítulo de la gran final del fútbol mexicano. Eh, y pues con eso dando ya prácticamente cierre a la temporada futbolística, al año futbolístico. Por ahí nos quedará la final de Champions solamente para poder hablar en verdad en materia fútbol. Pero bueno, disfrutemos mientras todavía nos queda un poquito de fútbol para platicar. Hoy, como ya lo leyeron en el título, será una edición retro. Y es que vamos a hablar de la vez que Chivas evitó que los Tigres fueran los primeros tricampeones del fútbol mexicano. eh, en aquella final, esta famosa final del Clausura 2017 que Chivas se termina consagrando campeón. Hoy vamos a hablar de todo lo que englobó y todo lo que acaparó esa gran final entre Chivas Rayadas y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, perdón. Eh, en aquel momento Chivas dirigido por Matías Almeida y los Tigres dirigidos por el histórico Tuca Ferretti en su, me parece, segunda o tercera etapa, esta que fue con los Tigres. Así que empecemos, hablemos un poquito de contexto. A ver, eh, Clausura 2017, el torneo en el que los Tigres eran el actual campeón del fútbol mexicano. Recordemos que meses antes Tigres se enfrenta a América en en la final del fútbol mexicano en el Apertura 2016. América, bueno, y termina siendo esa final en Navidad, el 25 de diciembre, algo muy atípico para el fútbol mexicano, y es que recordemos que eh, América se va al Mundial de Clubes en ese año, y pues por regla la liga estipulaba que el equipo que fuera al Mundial de Clubes, cuando, bueno, en la mayoría de los años, pues equipos mexicanos han ganado la Conca Champions, a excepción de este último, o bueno, el pasado. Se estipulaba al inicio de cada torneo, de cada apertura, que si el equipo que llegaba al Mundial de Clubes y llegaba a la final, pues el torneo se paraba ese par de semanas o esa semana y media para que el equipo fuera, jugara su final, su Mundial de Clubes y regresara a jugar la final del fútbol mexicano. Que yo recuerde, solamente ha pasado en dos ocasiones. Esa de América en 2016, que juega contra un equipo japonés, me parece. Después se enfrenta al Real Madrid y después juega por el tercer lugar contra el Atlético Nacional. Y la de Monterrey hace unos 4 años, cuando Monterrey igual se mete de rebote a la liguilla, juega, juega cuartos, juega semifinales, se mete hasta la gran final del fútbol mexicano y por ende pues se tiene que ir primero al Mundial de Clubes, jugar su primer partido, lo gana, después juega contra el Liverpool en un partidazo que da el equipo de Monterrey y empieza inclusive ganando, pero al final Liverpool le termina dando la vuelta y juega por el tercer lugar, se lo queda, regresa, juega la final contra el América, esa no fue en Navidad, fue muy cercana a Año Nuevo, me parece fue como por ahí del 28-29 de diciembre y Monterrey termina ganando en penales aquel título frente a precisamente América. Entonces solamente dos veces ha pasado en la historia. Tigres y América se midieron en la primera, que fue aquella famosa final de Navidad, muy buena final, muy pasional, en donde Tigres se termina consagrando campeón por quinta ocasión. Tigres en este momento tiene 7 títulos de liga, todavía ganaría 2 más en esa llamada época dorada de los Tigres. Mientras tanto, Chivas para ese torneo vivía ya su cuarto campeonato al mando de Matías Almeida, en donde en los dos anteriores, en dos de los tres, el primero no entra a liguilla porque no lo juega completo, bueno, no lo dirige completo. Chivas inició el torneo con el Chepo de la Torre, lo destituyen por ahí de la jornada 5 o 6 y Chivas contrata a partir de ahí a Matías Almeida
y con ellos terminan cerrando aquel Apertura 2015, no clasifican, Clausura 2016 clasifican, pero los elimina América, al igual que en el Apertura 2016. Entonces era el tercer torneo completo de Almeida al frente de Chivas y el cuarto para él. Entonces, pues muchos empezarían a hablar de, pues ya un tema de consagración, de ya conoce el plantel, él ya ha armado el plantel, además de que para ese torneo llegaba la figura de Rodolfo Pizarro, entonces ya tenía un equipo mucho más vasto y mucho más completo en ese entonces el técnico argentino como para entregar buenos dividendos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Chivas aquel torneo? Y aquí haremos comparación, al menos en cuanto a posiciones y puntos, de lo que fue Chivas y lo que está haciendo Chivas este torneo, ¿ok? En el Clausura 2017 Chivas iba a terminar en la posición 3, igual que este torneo, terminó en la tercera posición. Aquel torneo Chivas ganó 7 partidos, empató 6 y perdió 4, para terminar con 27 puntos totales, 21 goles a favor y 18 en contra. ¿Qué diferente es una liga a otra? Porque pues en ese torneo Chivas termina tercero con 27 puntos. Este torneo el equipo que terminó con 27 puntos, ahorita les digo en qué posición quedó. Entonces, pues sí, fue un torneo como en donde los puntos se repartieron un poco más. A comparación de las Chivas bueno, repasando de nuevo, en el Clausura 2017, Chivas terminó con 7 ganados, 6 empatados, 4 perdidos, 27 puntos, 21 goles a favor, 18 goles en contra. ¿Qué pasó para este torneo con las Chivas? Igual terminan en posición 3, 10 ganados, 4 empatados, 3 derrotas, 34 puntos, para que vean cuántos puntos tuvo Chivas. Con esos 34 puntos de hoy de Chivas, de estas Chivas actuales, hubiera sido líder general en el torneo que fue campeón. 34 puntos, 28 goles a favor, 18 goles en contra. Si encuentran en la comparación, estas Chivas de este torneo actual son mejores en cuanto a números que las Chivas de hace 6 años con Matías Almeida. Entonces, solamente en goles en contra, pues terminaron iguales, 18 goles cada uno en contra, pero goles a favor anotó 7 más ese equipo, este equipo actual hizo 7 puntos más, ganó 3 partidos más, empató 2 menos y tuvo una derrota menos. Entonces, sí, misma posición, pero las Chivas actuales tienen mejores números que las Chivas de aquel torneo. Ahorita veremos si en cuanto a nombres, en cuanto a futbolistas diferenciales, las Chivas actuales son mejores que las de en ese momento. ¿Cómo fue la liguilla de las Chivas en aquel entonces? Para los cuartos de final, fíjense, muy parecido. Enfrentaron a Atlas en los cuartos de final. La ida la cayeron 1-0 de visita en el Jalisco. Pero para la vuelta ganarían 1-0 y Chivas avanzaría por posición en la tabla, igual que en este torneo. Ya para semifinales la historia fue diferente. Contra Toluca, la ida la empataron a un gol y la vuelta también la empatarían a un gol en el Akron, avanzando también por posición en la tabla. Muy controversial toda
esa fase final de las Chivas, porque, y ahorita hablaremos un poquito más de eso, pues el tema arbitral, según muchos medios, pues favorecía al equipo de el rebaño sagrado. Por su parte, también tenemos que hablar de los Tigres. ¿Qué pasó con los Tigres? Ambos torneos los termina en posición 7 también, como en este y como en aquel entonces. Fue posición número 7 de la tabla general. 7 juegos ganados en aquel entonces, 4 empatados, 6 perdidos, un total de 25 puntos, 26 goles a favor, 12 goles en contra. Defensivamente anduvo muy bien Tigres en aquel torneo. ¿Cómo termina el Clausura 2023? Tigres termina posición 7, como ya lo dijimos, 7 ganados, 4 empatados, 6 perdidos. Así es, amigos, Tigres terminó con la misma marca, exactamente igual que en aquel torneo. Los mismos 25 puntos, evidentemente, 20 goles a favor, 17 goles en contra. Los Tigres de ese momento eran mejores, me parece a mí. En cuanto a números, si bien misma cantidad de victorias, misma cantidad de empates y misma cantidad de derrotas, evidentemente misma cantidad de puntos, solamente que en ofensiva y defensiva en cuanto a números fueron muchísimo mejores. 6 goles más a favor en aquel entonces y 5 goles en contra menos que a comparación de este torneo. ¿Cómo les fue en la liguilla? Bueno, pues se enfrentaron a Monterrey, igual hubo un clásico regio, solamente que esta vez fue en cuartos de final. La ida terminó 4-1 a favor de Tigres y para la vuelta sentenciaron en el Gigante de Acero por marcador de 2-0 para un 6-1 redondo. ¿Okay? Las semifinales contra los Xolos líderes de aquel torneo dirigidos por Miguel Herrera. La ida terminó 2-0 a favor de Tigres y la vuelta también en el Estadio Caliente terminó por marcador de 2-0. 4 goles a 0 el global. Tigres era una aplanadora. 10 goles a favor, 1 gol en contra en 4 partidos de liguilla. Entonces, pues estaba complicado para las Chivas. A pesar de terminar el torneo en una mejor posición, los medios decían, y lo recuerdo muy bien, ponían a Tigres inclusive favorito a Chivas, porque lo que les había comentado, Chivas había llegado a la final con muchas dudas en cuanto a lo arbitral. Había ciertas polémicas en los partidos contra Atlas y contra Toluca, que además, bueno, algo que siempre se ha sospechado es que en los 3 partidos de vuelta, en donde Chivas había recibido a sus rivales, el técnico había sido Luis Enrique Santander, y algo que un mame que perdura hasta el día de hoy y que podría morir el día domingo siempre y cuando no se presente otra falla arbitral como esa. Eh, Además de que, pues, lo que les dije, ¿no? Los números hablan por sí solos, a pesar de que Chivas terminó con 2 puntos más del torneo y fue tercer lugar general, pues la liguilla la pasó casi llorando, con puros empates y jugando la posición en la tabla, mientras que Tigres pasó por encima de Monterrey y de Xolos, líder y sublíder del campeonato, metiéndoles 10 goles en conjunto entre los 4 partidos. Entonces, Tigres pintaba como amplio favorito ante un equipo que tenía el tema de las dudas arbitrales y que no había podido ganar un solo partido en fase final. Entonces, pues así llegaban, con ese contexto llegaban a lo que sería la gran final del fútbol mexicano. Nos vamos al partido de ida, en donde Tigres presentaba la siguiente alineación, a ver qué nombres recuerdan ustedes. Portería, Nahuel Guzmán, lateral derecho, Luis El Chaca Rodríguez, lateral izquierdo, Luis Advíncula, aquel peruano seleccionado que llegaría a Tigres, creo que para ese torneo. Centrales, Hugo Ayala y Juninho, el histórico Juninho estaba en la central aún